Hola, profe, ¿cómo estás? Aquí estoy con mi compañero Camilo Londoño para el desarrollo de este tercer taller virtual. Bueno, antes de comenzar queremos dar como un contexto del Medio Oriente, porque así la pregunta ni que nos pediste el desarrollo de este taller era de por qué Trump decide mover la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. Primero creo que es importante tener un concepto más claro del Medio Oriente, sabiendo que es el tema en el que se basa el taller. Porque muchas veces, como tú misma lo decías, tenemos conceptos como muy sueltos y el Medio Oriente creo que es uno de estos términos que a veces decimos en medio de que, como tú misma lo decías en el video de la clase. Pero bueno, en el primer punto del taller leímos la lectura de El pivote iraní, La venganza de la geografía, que nos contextualizó un poco más en esta historia, topografía y geografía. Ahí mismo, como lo decían en la lectura, definen al Medio Oriente como un vasto cuadrilátero. Es más, dicen que Medio Oriente es el cuadrilátero de Afroeurasia, es decir, como una isla mundial, lo definen así en la lectura. Aparte, dicen que es un vasto cuadrilátero que no constituye un solo estado ni está bajo el dominio absoluto de un solo gobierno y tampoco es como Europa, que es un grupo de varios estados. El Medio Oriente se caracteriza por su desordenada y confusa diversidad de reinos, teocracias, democracias y autocracias de estilo militar. Esto que ha llevado a que se vea siempre en una inestabilidad. Bueno, ahora vamos con Camilo, que él nos tiene la primera pregunta. Bueno, empezamos con nuestra primera pregunta, que es ¿cuál creen que es el interés de Estados Unidos en Medio Oriente? ¿Por qué Estados Unidos siempre quiere estar metido en Medio Oriente? ¿Por qué vemos noticias todo el tiempo de que Estados Unidos está allá, que está con ejércitos allá? Pues para entender esto hay que tener en cuenta que ese territorio en específico de Medio Oriente, donde está Israel, donde está Jerusalén, donde está Palestina, todos estos países o estados, es un lugar, un territorio muy rico en recursos naturales y sobre todo en petróleo. Producen muchísimos millones de barriles de petróleo al año y pues obviamente Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados viendo que otros produzcan petróleo, sino que obviamente va a querer ir a estar allá y ver cómo sacar, por decirlo así, su tajada de alguna u otra manera. Entonces Estados Unidos, cuando se da cuenta que en este territorio en específico empiezan a haber muchos conflictos civiles, pasa las guerras entre israelíes y palestinos y todo esto, entonces ¿qué hace Estados Unidos? Empieza a meterse, por decirlo así, por un ladito y a decir, no, venga, es que yo les puedo a ustedes garantizar seguridad, algunos estados obviamente, no a todos, y ustedes simplemente me dejan intervenir aquí con petróleo, sacar petróleo, y digamos que así se forma ese vínculo entre Medio Oriente y Estados Unidos, y por eso es que Estados Unidos termina metiéndose allá, sacando el petróleo de allá y pues obviamente beneficiándose económicamente de todos estos recursos naturales que están en este territorio del Medio Oriente. Otra que no es menos importante es que también a Estados Unidos el negocio de la guerra le es muy beneficioso, sobre todo a los gobernantes que están en los altos mandos porque son dueños de muchas empresas de armas. Entonces también le conviene que todo el tiempo estén enviando tropas a diferentes partes del mundo, financiando con armas, con aviones, con buques, y eso también hace que la economía de Estados Unidos esté como fluctuando todo el tiempo. Y finalmente es un negocio redondo, se van a sacar petróleo y aparte de eso las tropas que envían para defender a los estados también les tienen que vender armas y todo esto, y finalmente es un, como decimos acá, un negocio redondo. Entonces ese es el interés netamente de Estados Unidos en Medio Oriente. Segunda pregunta, ¿cómo ha sido la relación de Estados Unidos e Israel? Para Estados Unidos, Israel es un refuerzo a la influencia de las ideas marxistas. Pero hoy en día, ¿cómo se encuentra esa relación? La relación entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha llevado a que el vínculo entre Estados Unidos e Israel sea más fuerte y mayor que nunca. Pero la situación en ese momento podría estar cambiando, nos cuenta la reportera de BBC News, Bárbara Preto. Ella que dice, hubo un elemento extraño en la ceremonia de juramentación del Parlamento israelí.
Solo habían transcurrido 5 meses desde la última vez que los miembros recién elegidos de ese órgano prestaron juramento, y dada la parálisis política continúa después de otra ronda de elecciones no concluyentes, es decir, que puede que tengan que volver a hacerlo pronto. Sumado a esto, el sombrío y casi apocalíptico discurso del primer ministro israelí, o sea, Benjamín, no podría haber sido menos festivo. El primer ministro advierte sobre una guerra inminente contra Irán y mencionó sobre algunos desafíos de seguridad sin precedentes, señalando que eran diferentes a los que supuso en la guerra de Yom Kippur en 1973. Por supuesto, esos comentarios fueron vistos por muchos analistas como una simple retórica de campaña destinada a defender su liderato en el país, o sea, el por qué él debería seguir liderando el país. Muchos medios israelíes, de los que estuvimos buscando, no es que estén en contra de Trump, pero sí están dudando de lo que una vez confiaron. Tanto que uno de los titulares era Trump odia a los perdedores. Eso es un punto esencial en el sentido de que esa es la política del presidente para Medio Oriente, del presidente Donald Trump para el Medio Oriente. Y esta política viene acompañada de varios interrogantes sobre la relación entre el primer ministro y Donald Trump. El primer ministro considera que la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear de Irán y endurecer su posición respecto a la República Islámica es una reivindicación crucial de su propia estrategia para proteger a Israel del alcance creciente de Teherán en la región. La alarma se ha visto agravada, o sea, la alarma de que ya no están confiando tanto en Trump, o sea, que la relación está deteriorándose, es que la alarma se ha visto agravada por la decisión de Trump de retirar a las tropas estadounidenses del norte de Siria para despejar el camino para una operación militar turca, aparentemente abandonando a los aliados kurdos de Estados Unidos. Una vez más, eso ha generado preocupación en Jerusalén sobre cuán lejos está dispuesto a llegar Estados Unidos para proteger a otros aliados. La reportera de BBC lo concluye como Trump se ha vuelto poco confiable para Israel. Esa fue la conclusión con todos estos actos que estamos viendo. Todo lo anterior fue informado por la corresponsal de BBC News en Jerusalén en octubre del 2019. Pero también tenemos que ver otra cosa basándonos en el video reciente de BBC en YouTube, que fue el que la profe nos puso a ver, cómo empezó el conflicto entre israelíes y palestinos, en el cual dicen que, de hecho, en las últimas décadas las administraciones estadounidenses se han mostrado cercanas a Israel. Nosotros al principio nos enredamos mucho como, bueno, el video de BBC es reciente, fue en marzo ahorita, y el que vimos de los conflictos anteriores fue en octubre. Entonces, ¿cómo es posible que esta relación varíe tanto? Actualmente, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas sostienen que la cuestión de Jerusalén debe resolverse mediante negociaciones. Por eso, como Trump, varios países han ubicado sus embajadas en Israel. Pero esto no facilita el entendimiento entre Israel y Palestina, volviéndose así la cuestión que recientemente comentaba el reportero BBC de un supuesto plan de paz. Entonces podemos concluir que esta relación ha sido inestable, pero ya veremos un poco más de estos dos países. Bueno, uno de los argumentos por los cuales no estoy de acuerdo con que Donald Trump haya movido la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y haya declarado a Jerusalén como la capital de Israel es porque Estados Unidos venía cumpliendo un papel fundamental
como mediador para lograr esa paz entre israelíes y palestinos. Pero tomando esta decisión, digamos que le da la razón a los israelíes y se sale ya obviamente de esa posición de árbitro y de mediador, dejando como un vacío que ningún otro país en este momento va a querer asumir, y este vacío puede generar nuevamente conflictos entre israelíes y palestinos, guerras, muertes, y esto traería muchísimas consecuencias más. Otro de los argumentos es que Estados Unidos queda muy mal parado también con Palestina. Entonces, ¿qué pasa? Esto también puede traer muchas implicaciones y muchas malas decisiones que puedan tomar los palestinos, o represalias mejor, contra Estados Unidos, aunque aún no sea, digamos, no se han pronunciado, porque no tienen tampoco como la manera de hacerlo. No hay países que los apoyen con armas, no hay países que en este momento les interese apoyarlos en esta pelea. Entonces tampoco, digamos, que los palestinos han tenido la posibilidad de parársele a Estados Unidos y decirle, no, es que venga, que es que, ¿cómo así? ¿Usted por qué va a hacer eso? Entonces digamos que por eso les ha tocado estar callados y les ha tocado, pues digamos, que mantenerse ahí. Pero eso también podría traer más adelante, como dije ahorita, represalias. Quién quita que vuelvan a haber guerras entre Estados Unidos y Palestina y se armen nuevas guerras, pues, digamos, en este territorio tan disputado. Después de ver estos dos argumentos que nos acaba de plantear Camilo, para finalizar el taller, ahora sí vamos a responder la pregunta de por qué Trump decide mover la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. Primero tenemos que tener en cuenta que todo lo que haga cualquier país es por interés de cualquier tipo. Es una decisión que tiene repercusiones en el país. Para nosotros, Trump decidió mover la embajada por la violencia en el país Israel para asegurar su embajada. La embajada que estaba antes de la que movieron hizo que se generara mucha guerra, y si el principal proyecto de Estados Unidos es la paz, no tendría sentido estar ubicado en un lugar con mucha violencia. Para finalizar, nosotros vemos esta decisión de Donald Trump como una mascarilla, así suene feo, pero él puede parecer muy santo hablando de la paz, pero sentimos que es para cumplir las promesas de la campaña, pero en realidad es siempre para estar adelante, tanto como lo plantea uno de los documentos de la BBC, en la que dice que en un video enviado para la inauguración, Donald Trump afirmó que durante muchos años no se había reconocido lo obvio, que Jerusalén era la capital de Israel, aunque sostuvo que su mayor esperanza era la paz entre Israel y Palestina, entre los israelíes y los palestinos. Nosotros esto lo podemos concluir relacionándolo con la Guerra Fría, una guerra que sentimos que no ha terminado, porque si los países potencia siempre van a querer estar adelante, así eso signifique involucrar la violencia. Y si Estados Unidos es enemigo de países potencia como China y Rusia, lo que él hizo fue avanzar en países donde sus enemigos no lo han hecho. Es decir, en nuestras palabras, son movimientos audaces en territorios donde los enemigos de Estados Unidos no han avanzado. Y eso es una muestra de que la Guerra Fría no ha terminado. Esa fue la conclusión de nosotros en este trabajo. Así que muchas gracias, profe, y nos vemos en una próxima ocasión.